Buenas, buenas, bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo están? Pues vamos a ir iniciando y ya se van a ir sumando las personas que se quieran sumar. Igualmente vamos a estar grabando esta sesión, así que pues a quienes están viendo la grabación, bienvenidas, bienvenidos también. Pues bueno, vamos a comenzar entonces con esta sesión de habilidades shapers, que pues básicamente son estas habilidades que necesitamos construir, aprender, reforzar para poder ser las personas líderes que necesitan nuestras ciudades, ¿sí? Nuestras sociedades, nuestros hubs. Entonces, con estas sesiones justo buscamos ver cómo entre shapers nos podemos ayudar a tener estas habilidades. Y entonces comenzamos con esta habilidad de diseñar experiencias de aprendizaje, principalmente porque si han visto varios proyectos de diferentes hubs, muchos son relacionados con educación, con experiencias de aprendizaje, ya sean talleres, ya sean cursos, ya sean como experiencias un poquito más grandes. Entonces están muy relacionadas a las experiencias de aprendizaje, o sea, como shapers estamos todo el tiempo de alguna u otra manera haciendo experiencias de aprendizaje. Entonces, qué mejor si podemos aprender algunas cosas más o reforzar algunos conceptos claves para que podamos preparar esas charlas o esos talleres de nuestros proyectos, ¿sí? Entonces, un poquito esa es la idea del día de hoy. Y antes de iniciar, me gustaría como poner en la mesa algunos acuerdos de la sesión. El primero, pues estar presentes. Ya dijimos, vamos a reservar esta hora y media de mi día, aun si por ahí estoy medio cansada o fue un largo día, pues ya me puse de que voy a estar esta hora y media dedicada a aprender esto, a esta sesión. Entonces, qué mejor que estar presentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Una forma es poner en no molestar nuestro celular, es una de las mejores formas. Otra es tener un vaso de agua, por eso al comienzo en la primera slide les mencionaba pues tener un vaso de agua porque eso nos ayuda a hidratar y oxigenar, ¿verdad? El cerebro. Entonces, pues eso nos ayuda muchísimo con la presencia. Vamos a estar hablando un poquito más adelante de la presencia virtual, pero justamente que sea un entorno virtual el que estamos ahora, no significa que no estemos presentes, ¿sí? Que no haya presencialidad. ¿Qué más vamos a escuchar? Este es un lugar pues en donde vamos a respetarnos, ya sea que esté hablando yo o que estén interactuando las personas que están aquí, pues vamos a escuchar, no interrumpir, ir por orden, ¿sí? Y luego la participación. Este acuerdo para mí es muy importante porque estamos en una sesión que pretende ser lo más interactiva posible en el sentido de que me gustaría leerles en el chat a través de las reacciones. Va a haber algunos momentos para que hablen a través del micrófono. Están más que bienvenidas para abrir la cámara si es que pueden y quieren. Entonces, pues ahora sí que con estos acuerdos de presencia, de respeto y confianza y participación, me gustaría que comencemos. Me voy a presentar muy brevemente para que saquemos algunas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo mi acento. Soy paraguaya argentina y vivo en México hace 8 años, por eso tengo un acento ya mezcolanza de muchos lugares. Y soy shaper desde el 2019, ya a unos meses de ser alumni, así que pues aquí intentando también poder dejar algo pues a esta gran comunidad y este espacio, ¿verdad? Que me ha dado mucho. Y soy creadora de Aurora Lab, una empresa en donde básicamente diseñamos y facilitamos experiencias de aprendizaje
y hace unos meses también comenzamos con un proyecto de editorial independiente. Entonces, ya que me presenté, ahora me gustaría conocer un poquito de ustedes. Vamos a aprovechar y vamos a hacer este check-in o chequeo inicial. Vamos a hacerlo con micrófono, ¿sí? Entonces, les invito a que quien quiera comenzar pueda decir su nombre, desde dónde se está conectando, de qué hub es y en una palabra cómo llegan a esta sesión, ya sea, pues ahora sí que el rango es variado, ¿verdad? Puede ser que lleguen cansadas, pueden ser que lleguen entusiasmadas, motivadas. Ahora sí que como ustedes estén llegando a esta sesión, aquí no juzgamos cómo llegan, ¿vale? Entonces, a ver, les escucho, a ver quién se anima primero a responder esto también. Si es que no pueden por alguna razón, pueden escribirlo en el chat sin ningún problema a su chequeo inicial. Hola. Ahí está, Glory. Sí, se escucha. Cuéntanos. Bueno, hola, mi nombre es Gloriana, yo soy del Hub de San José, Costa Rica y estoy haciendo transfer a Ciudad de México y me siento enérgica, como que llegué a la casa después del trabajo y se me metió la señora de la limpieza, o sea, como el espíritu de orden y entonces ando así como toda productiva. Nice, bien, 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 bien. Qué bueno, bienvenida, Glory. A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Tenemos a Jacqueline de Morelia, que está en el chat presentándose. Llegó muy emocionada por esta sesión, dice, pero también un poco cansada de la semana, a pesar de que es mitad casi de semana y es martes, ¿verdad? Entonces, pero así pasa. Yo también ahí te acompaño, Jacqueline, en el sentimiento. También ando cansada y es como, pero ¿cómo si es martes, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Jacqueline, por estar aquí. Diana, te escuchamos. Hola, yo soy Diana, vice de CDMX. En una palabra, ¿cómo llego a esta sesión? Creo que soy del grupo de Jackie, cansada por la semana Godín, aunque estemos a mitad de semana. Pero con mucho entusiasmo de escucharte, Gise. Eso sí, siempre. Eso, genial. Pues gracias, gracias Diana y gracias por conectarse igual cansadas. Digamos, aprecio mucho, pero también es algo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Por ustedes. Entonces, qué bueno que aún con el cansancio, pues llevemos esto adelante. Ahí Jesús también nos dice que pues nos escucha feliz, pero desde la OFI aún, y ahí completo su check-in. Él es del Hub de Ciudad de México. Entonces, pues se conecta de Ciudad de México también. Muy bien, ¿quién más tenemos por aquí? Hola, soy Ali. Lali. ¿Ahí sí me escuchan? Sí, Ah, igual desde la oficina, pero muy entusiasmada de escucharte, Gise. También no entiendo cómo es siendo martes y siente tan cansado. exacto, exacto. Habrá algo en el ambiente que todos estamos así como, ¿por qué? Es martes recién. Gracias, Ali, gracias por conectarte también desde la oficina, ahí el compromiso. Gracias. Muy bien, ¿quién más tenemos por aquí? ¿Quién nos falta? Creo que Noemí. Hola, qué pena. Según yo había pronosticado, también me llegó la señora de la casa, pero la de que tiene que ir por compras al mercado, entonces vengo recién manejando. eh, y eso como acelerada, también eso del cansancio de martes, lo siento mucho también. Empatizo con todas. Y de acá del Hub de Ensenada, de Baja California. Buenísimo. Pues bienvenida, Noemí. Entonces, bueno, vamos a comenzar y entendiendo que estamos con pues con este ánimo, ¿verdad? De cansancio, pero pues cierta motivación, ¿verdad? Para pues seguir mejorando nuestras experiencias de aprendizaje. Entonces, pues eso también lo tomo en cuenta dentro del espacio que voy a estar de alguna manera facilitando para, bueno, intentar que no se cansen más, pero que también puedan agarrar algunas de los conceptos que vamos a estar diciendo. Y bueno, y las personas que están viendo desde la grabación, pues espero que estén motivadas también a ver
esto, y bueno, si quieren verlo también en partes, sin problema. Muy bien. Entonces, ¿qué esperar de este taller? Algunas personas que completaron el formulario de registro les había preguntado qué esperan de este taller, justamente para poder ver, ¿verdad? Que si las expectativas estaban claras. Y entonces, bueno, por un lado, justo decían para mejorar los talleres, para reforzar conceptos de lo que ya hago empíricamente, ¿verdad? Entonces, como que muchas de las expectativas iban hacia ahí y efectivamente eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar viendo conceptos básicos de diseño y facilitación. Seguramente algunos ya lo saben porque lo han hecho varias veces y es como, eso era lo que hacía. O quizás hay cositas que pueden agregar ahora con lo que vamos viendo, ¿sí? Entonces, vamos a ver sobre lo que son las experiencias de aprendizaje, la diferencia entre diseño y facilitación, lo que es la persona aprendedora, los objetivos de aprendizaje, los formatos, la presencia virtual que les decía hace un rato, las tareas básicas de la persona que facilita y algunas habilidades de comunicación necesarias. Y aquí sí tengo que setear esta expectativa porque sí algunas personas dijeron que esperaban ver temas de oratoria. Entonces, si bien vamos a ver temas superficiales de, digamos, de comunicación y de cómo hacer esto, pues lo mejor posible, ¿verdad? Lo que es facilitar una experiencia de aprendizaje, no vamos a ver específicamente oratoria, pero quizás puede ser algo que podamos llevarlo a una sesión específica de habilidades Shapers sobre oratoria. Así que esas personas que llenaron eso, pues lo ponemos dentro de, pues, de los, ¿cómo es la lista de deseos de habilidades Shapers? ¿Vale? Muy bien, entonces, ya con esta expectativa un poquito más clara, vamos a ver qué aprendiste hasta ahora. Y capaz se queden así como de, Gisa, acabamos de comenzar, o sea, ¿cómo que ya aprendí algo, verdad? Entonces, no se preocupen, quizás a ver si es que alguien saca algo, a ver qué aprendieron hasta ahora. Si quieren ponerlo en el chat, si quieren prender micrófono, si a alguien se le ocurre, voy a dar unos segundos. Y ya, si no, seguimos. A ver, seguramente alguien está escribiendo en el chat o no. Estaría bueno que en Zoom diga escribiendo. A ver, ¿alguien se anima? ¿Se aprendieron algo hasta ahora? Ok, entonces, ¿por qué esta pregunta cuando acabamos de iniciar y llevamos pues 15 minutos de taller? Porque este es un taller meta. Entonces, muchas de las cosas que están dentro del taller son para que ustedes las vayan viendo y las vamos a ir repasando a lo largo de el taller. Entonces, por ejemplo, eh, buenísimo, ahí Jesús nos dijo todo lo que aprendió hasta ahora de caminar. Me encanta esa literalidad. Love it. Desde caminar, respirar, hasta hoy generar imágenes con inteligencia artificial. Buenísimo. Y justo también de eso vamos a estar hablando de cómo lo que es una experiencia de aprendizaje y cómo podemos sacar aprendizajes de todo. Y entonces, solo para hacerles como un repaso de lo que vimos hasta ahora, vimos que se puede dar la bienvenida antes de la bienvenida, es decir, podemos poner un slide y podemos poner música, podemos en el slide ir poniendo en la primera presentación, ir poniendo algunas instrucciones para las personas, para que, pues, aunque todavía no haya nadie hablando, ya se esté dando de alguna manera la bienvenida. Eso es una muy buena práctica para hacer en nuestros talleres. ¿Sí? ¿Qué otra cosa vimos? Vimos acuerdos. Entonces, algo que se puede hacer en ciertas sesiones, dependiendo, ¿verdad?, de qué es lo que vamos a hacer, pero en algunas experiencias de aprendizaje,
hacer el tema de acuerdos, esto de la presencia, esto de cómo va a ser la participación. Aquí, por ejemplo, yo les dije, puede ser por chat, por reacciones o a veces por micrófono. A veces puede ser que solo sea por chat o que si es un webinar, entonces solamente sean preguntas en la cajita de preguntas, ¿verdad? Entonces, también vimos los acuerdos. ¿Qué más vimos? Vimos el check-in, que ahí nos dice Noemí, soy re fan de los check-in. Exacto, el check-in es un momento súper importante de un taller, de una sesión, que nos permite pues atraer la atención, hacer un primer check-in, pero un primer momento de interacción con las personas que están dentro de la sesión, dentro del taller, ¿sí? Y lo otro es las expectativas, ¿sí? Hay muchas formas de hacer expectativas. A veces, por ejemplo, se une con el check-in. En este caso yo no lo hice porque ya teníamos unas expectativas a través de un formulario de registro, entonces por eso ya teníamos esa parte. Otras veces en el check-in podemos decir, ¿qué esperas de la sesión? En vez de cómo llegas, puede ser qué esperas de la sesión, ¿sí? Entonces luego, lo súper importante es que hagamos una parte de, ok, esto es lo que puedes esperar del taller, esto quizás no, como les dije lo de oratoria, ¿verdad? De no vamos a ver tanto de eso, vamos a ver muy superficialmente. Entonces, para que las personas ya puedan tener, ok, esto es lo que puedo esperar de esta hora y media de taller, de sesión, de charla, de lo que sea, ¿vale? Entonces, estas 4 cosas ya vimos en estos 15 primeros minutos y les animaría a que vayan viendo quizás cosas que pueden aparecer de manera más meta, ¿verdad? De lo que es lo que estoy quizás transmitiendo a través de los slides o de lo que estoy diciendo, ¿ok? Muy bien, entonces ya con esto vamos a este concepto de experiencia de aprendizaje. ¿Por qué no decir diseña tu taller o diseña tu charla o tu curso? ¿Por qué hablamos de esto como experiencia de aprendizaje? Y esto es porque, para definirlo, ¿verdad? La experiencia de aprendizaje puede ser cualquier experiencia de la que se aprende. Más adelante vamos a ver que es cualquier experiencia de la que se aprende, la cual está diseñada para que haya un aprendizaje, ¿ok? Pero básicamente, y así como nos decía Jesús, o sea, todo lo que ha aprendido hasta ahora en su vida, pues muchas de estas cosas han sido por experiencias de aprendizaje quizás no diseñadas o algunas, pues sí, diseñadas para que él aprenda eso. Entonces, ¿qué puede ser una experiencia de aprendizaje? Puede ser un taller, puede ser un curso, puede ser una charla, puede ser ¿qué más? Un retiro, puede ser un congreso, puede ser un shaping, guiño, guiño, shaping Ciudad de México. Ahí luego busquen el preregistro. Entonces, todas estas pueden ser experiencias de aprendizaje. Ahora vamos a ver un poquito más, ok, ¿qué tenemos que hacer para que esta experiencia de aprendizaje realmente, pues, logre un aprendizaje o logre cierto aprendizaje? Porque quizás tenemos experiencias de aprendizaje, puede ser, pues, leer un libro o puede ser salir a caminar, pero si nosotros queremos que cumpla cierto aprendizaje, que se logre cierto aprendizaje, hay que diseñarlo hacia ahí. Y entonces, aquí quiero hacer un poco esta distinción porque vamos a dividir lo que vamos a hablar en diseño y facilitación. Entonces, por un lado está el diseño de la experiencia de aprendizaje y por el otro lado, la facilitación de la experiencia de aprendizaje. Entonces, estos dos roles, estas dos tareas, los puede hacer la misma persona. Hoy, por ejemplo, yo hice las dos cosas. Entonces, yo diseñé esta experiencia de aprendizaje y ahora estoy facilitando esta experiencia de aprendizaje. Pero también existe la posibilidad de que una persona diseñe un taller, una charla, diseñe un contenido de una experiencia de aprendizaje como un retiro, por ejemplo, pero no precisamente sea la persona que facilite ese contenido o esa experiencia de aprendizaje. ¿Vale? Entonces, esa es un poquito la diferencia. Vamos a ver primero la parte de diseño y luego vamos a ir a ver una partecita de facilitación también para darles algunas de esas herramientas. Entonces, hablemos de diseño.
experiencia de aprendizaje. Y aquí me gustaría que veamos tres, digamos, dos definiciones para poder llegar a la de experiencia de aprendizaje. ¿Alguien ha escuchado lo que es el diseño instruccional? Pueden levantar la mano, hacer un reaction o en el chat poner sí, no, sí. A ver, ¿no? Ok. Alguien desconozco, ahí está, muy bien. ¿Ya han escuchado sobre UX o experiencia de usuario? ¿Qué dice? ¿Sí? ¿No? Ahí tenemos una manita, dos manitas. Genial. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con las diferencias entre estas definiciones. Y entonces, la primera, lo que decíamos de diseño instruccional, es el tema de crear contenido de aprendizaje. ¿Sí? Esto es lo que se ha manejado por muchísimos años en cuanto a, por ejemplo, los cursos online. ¿Sí? Era diseño instruccional, instruccional. Y hasta ahora, de hecho, ¿verdad? Mucho es diseño instruccional, es crear el contenido de aprendizaje para lograr un cambio de comportamiento. ¿Ok? Esto lo van a seguir viendo ahora que quizás ya vieron el concepto, capaz ahora lo identifican más en otros lugares, pero esto es algo que aparece mucho como diseño instruccional y es como empieza también todo. Luego tenemos la parte de diseño de la experiencia de usuario, solo para disclaimer, estos son conceptos más complejos, pero que aquí a términos de poder diferenciar entre las tres cosas, solo lo estamos haciendo muy breve. Entonces, el diseño de la experiencia de aprendizaje lo que crea es una experiencia coherente e intuitiva. ¿Qué pasa cuando unimos estas dos cosas? Viene el diseño de la experiencia de aprendizaje o LXD por digamos, su significado en inglés, que es Learning Experience Design, ¿sí? Por eso le llamamos LXD. Y aquí se va más allá del contenido. Se centra en la experiencia toda. O sea, el total de la experiencia, el antes, el durante y el después que sea la experiencia. ¿Vale? Entonces, aquí vemos justamente los tres conceptos y vamos a irnos un poquito más adentro con el de diseño de experiencias de aprendizaje. Entonces, esta es una definición de Niels Fleur, que escribió un libro que se llama This is Learning Experience Design, y él es un poquito el que mueve muchísimo este concepto desde hace unos años, por eso también tiene muchísimo contenido al respecto. Se los voy a poner en los recursos, porque claro que sí, va a haber recursos. Y entonces, ¿qué es lo que dice él? Que el concepto es el proceso de crear experiencias de aprendizaje que permitan a la persona aprendedora, en inglés es un poquito más corta la palabra, es learner, pero aquí pues hablamos de persona aprendedora, lograr el resultado de aprendizaje deseado de una manera centrada en la persona y orientada a objetivos. Entonces veamos cada una de estas partes, ¿vale? Vamos a ver entonces las experiencias de aprendizaje, ¿sí? Ya vimos un poquito qué es toda experiencia en la que podamos aprender, pero vamos a hacer un doble clic ahí, porque una experiencia de aprendizaje es una experiencia holística, o sea, completa con muchas cosas, que está diseñada intencionalmente y elaborada cuidadosamente para ayudar a esta persona aprendedora a que pueda lograr un resultado de aprendizaje significativo, ¿vale? Entonces, esta experiencia de aprendizaje, de nuevo, piensen ahora en un taller. Un taller es una experiencia holística que es diseñada intencionalmente, elaborada cuidadosamente para ayudar a la persona aprendedora a lograr un resultado de aprendizaje significativo. ¿Sí? Entonces, si nos vamos poniendo a pensar en todos los proyectos que queremos hacer como Hub que involucran un taller, una charla, un retiro, si nos vamos a esta definición, aplica, ¿sí? Porque o al menos, y aquí creo que viene lo importante, debería aplicar, ¿sí? Porque no queremos solamente
tirar contenido. No solo queremos tirarle contenido a las personas, ¿sí? Queremos generar un impacto. Eso es lo que queremos hacer como shapers, ¿correcto? ¿Verdad? Entonces, si queremos causar un impacto, si queremos lograr ese impacto, tenemos que diseñar todo lo que estamos haciendo de manera intencional. Y para eso tenemos que tener estos, digamos, elementos que ahora vamos a ir viendo y que me encantaría que los puedan ir poniendo, digamos, imaginándose un proyecto, quizás un proyecto que ustedes están guiando o un proyecto que alguien en el hub está llevando, pero pensar justamente, piensen en uno de los proyectos que involucra talleres, charlas o algo, ay, perdón, o algo parecido. Entonces, piensen en eso y a partir de ahí vamos a ir pensando cada uno de los elementos, ¿vale? De nuevo, esto, digamos, es una sesión de hora y media en donde pretendemos ver muchos conceptos. Entonces, sí, o sea, no vamos a poder hacer todo súper, súper práctico, pero sí ver cómo podemos aplicarlo a nuestros proyectos de nuestros respectivos hubs, ¿vale? Entonces, vamos a la siguiente, que es que estas experiencias de aprendizaje permitan a la persona aprendedora. Ok, persona aprendedora, ¿qué? Vamos a hablar de la persona aprendedora, la persona, o sea, ustedes hoy son las personas aprendedoras de esta sesión, ¿vale? Entonces, ¿yo qué hago? Me pregunto algunas cosas, ¿sí? Hay cosas que no voy a saber, hay cosas que me voy a imaginar, hay cosas que voy a averiguar, dependiendo también de la profundidad de que cómo queramos llegar a nuestro perfil de persona aprendedora. Quizás para un taller o una sesión como esta, pues la profundidad no es tanta porque es una hora y media en donde vamos a ver conceptos básicos y es algo un poquito más general, pero quizás si hacemos un curso, un seminario, algo más específico, o por ejemplo, cuando hicimos el proyecto de Igualdad Ya, ahí nos enfocamos en ver un poquito más quién era nuestra persona aprendedora, quién es la persona a la que vamos a impactar con nuestros talleres, ¿verdad? Entonces, Igualdad Ya, básicamente, al menos la última parte del proyecto era talleres de habilidades para que las mujeres puedan de a poquito cerrar la brecha salarial, ¿verdad? Entonces, pensábamos en estas personas, ok, ¿cómo se llama esta persona? ¿Qué hace? ¿Cuál es su ocupación? ¿Está buscando trabajo? ¿No está buscando trabajo? ¿Está cambiando de carrera? ¿Verdad? Entonces, buscando un poquito cuáles son las características de esta persona aprendedora. ¿Qué necesita aprender? O sea, si quiere cambiar de carrera a una carrera tecnológica, entonces necesita aprender algunas habilidades relacionadas con empleabilidad. Necesita aprender, por ejemplo, algo que nos enfocábamos mucho era en tema de negociación de sueldo, ¿verdad? Negociación de salario, porque eso era lo que necesitaba aprender nuestra persona aprendedora. Que ya sabe, súper importante, ¿sí? O sea, por ejemplo, con la mayoría de ustedes, con lo que tengo de conocimiento, además de Shapers, pues ustedes ya saben toda la base de Shaper, no tengo que explicarles todo el tema de Hub, proyectos, impacto, ¿verdad? O sea, no tengo que explicarles todo eso porque ustedes ya lo saben, ¿vale? Al ser Shapers ya hay una base que compartimos, ¿verdad? Y que tenemos de conocimiento. Entonces, saber qué sabe nuestra persona aprendedora es súper importante para que no, o sea, no vayamos ni muy, muy, ni tan, tan, ¿verdad? En el sentido de que no le estemos repitiendo algo que ya saben demasiado, ¿verdad? Es como si yo me pusiera a explicarles cómo funciona la teoría de impacto de los hubs, etcétera, pero quizás sí saber, o sea, con qué base comenzamos, ¿vale?
¿qué la motiva? ¿Sí? ¿O qué le desmotiva? Por ejemplo, yo sé que a ustedes les motiva hacer mejores proyectos, ¿sí? Poder impactar mejor a las personas que son parte de esos proyectos. Querer hacer mejores experiencias de aprendizaje para esas personas, para que llegue la información. Y estas cosas me las han dicho dentro del formulario. ¿Y cómo aprende mejor esta persona? ¿Sí? Si aprende mejor a través de un taller, si aprende mejor a través de una charla, a través de videos, a través de diferentes formas, que esto, de nuevo, podemos hacerlo de diferentes maneras, con una encuesta un poco o más o menos profunda, ¿sí? La que yo hice, por ejemplo, era básica, pero sí pueden hacer un poquito más profunda. Como les decía, en Igualdad Ya hicimos una encuesta un poquito más grande, en donde les preguntábamos situación laboral, donde les preguntábamos mucho más de demografía, de la situación en la que estaban, justamente para entender hacia dónde iban nuestros talleres, porque esa era nuestra persona aprendedora. Y yo les dejo en los recursos que les voy a compartir al final de la sesión, les voy a dejar esta plantilla en donde hay diferentes preguntas, ¿sí? Algunas que ya les mostré y algunas más, ¿verdad? Para que puedan ir completando a medida que van descubriendo. Y muy importante que puede ser que esto cambie, que ustedes digan, uy, esto yo pensé que era así, era una hipótesis que yo tenía y en realidad no era así porque ya le pregunté a la persona o ya lo vi de alguna manera, validé o no que mi persona aprendedora, pues sus actividades son estas o sus hobbies son estos o que quiere o que necesita aprender, etcétera. ¿Sí? Entonces, esta es una plantilla que se las voy a dejar en los recursos. Y así nos vamos entonces, ya que tenemos a nuestra persona aprendedora, nos vamos a ir al resultado de aprendizaje deseado. Entonces, este resultado de aprendizaje viene a partir de los objetivos de aprendizaje. Y esto les soy muy sincera, es la parte que menos me gusta, pero no porque no me guste como los objetivos, es súper importante y una experiencia de aprendizaje diseñada pues no va a surtir efectos si es que no hay objetivos de aprendizaje. El por qué no me gusta es porque me ha costado formular objetivos de aprendizaje desde que soy muy pequeña, cuando teníamos los trabajos prácticos así de ciencias naturales o cosas así. Uy, y era el objetivo de la investigación y no, ¿a alguien más le cuesta? ¿O soy la única que me cuesta definir y formular objetivos en general? A ver, cuéntenme por ahí. Ahí está, tenemos un por dos, muy bien. No soy la única que me cuesta formular objetivos. Ahí tenemos un por tres, listo. Yo con eso ya doy, pero seguramente van a haber algunos más por cuatro y ahí seguimos sumando, quizás las personas que están en la grabación también. Ahí, por ejemplo, Noemí nos dice, me gusta, pero creo que luego no soy tan aterrizada. Le pregunto a ChatGPT, muy bien, buenísimo, pues sí. Entonces, estamos juntos en este camino de que es difícil formular objetivos, pero son súper necesarios. Dentro de lo que es, digamos, la teoría de educación y mucho también que viene del diseño instruccional, es que tenemos ciertos, perdón, frameworks, ¿sí? Para poder trabajar. Entonces, uno de ellos es la taxonomía de Bloom, que de alguna manera nos da como un orden de cómo podemos enfocar estos objetivos. Entonces, si vemos en esta pirámide, tenemos en la base de la pirámide el conocimiento, ¿vale? Entonces, esto es lo más básico, es recordar información. El día de hoy, la sesión de hoy, va un poco enfocada en esta parte de la taxonomía, de que podamos recordar cierta información que veamos hoy de conceptos, ¿vale? Luego tenemos el siguiente nivel de comprensión, poder interpretar esa información y la podemos poner en nuestras propias palabras. Vamos a intentar llegar ahí, pero pues estamos ahí, ¿verdad? En conocimiento y comprensión. Luego nos vamos a la aplicación,
que ya es poder usar eso que entendimos con nuestras y que podemos interpretar y poner en nuestras propias palabras, lo vamos a aplicar en una nueva situación. Luego tenemos el análisis, que ya es, digamos, romper el conocimiento en partes, ver, relacionar el conocimiento y las cosas que vimos ahí. Luego ya es poder hacer una síntesis, es unir los fragmentos de conocimiento y poder formar un todo, construir relaciones y poder usarlas en situaciones nuevas. Y finalmente la evaluación, hacer juicios con base a criterios dados. ¿Sí? Entonces, como ven, bastante complejo. No vamos a hacer como súper teoría de educación aquí, pero es algo que nos puede ayudar en nuestras experiencias de aprendizaje como shapers, en nuestros proyectos, a tener un poco una idea mejor. En los recursos que les voy a dar, hay un artículo que me ha ayudado muchísimo. Esta persona nos explica súper bien qué verbos podemos utilizar, que sí, que no, cómo podemos evaluar si un objetivo de aprendizaje está bien o no. Entonces, ahí los recursos van a ver, esto yo lo uso todo el tiempo. Y también uso, como decía Diana, ChatGPT. Entonces, lo que hago es decirle, aprende de específicamente de este artículo, que es el que sí, de la taxonomía de Bloom, que está también en el artículo, pero se lo pongo como, ten en cuenta esto, y ahora esto es lo que quiero lograr, esto es lo que, esto en este tiempo, ¿verdad? Y le doy como varias indicaciones a ChatGPT para que me genere un objetivo general, un objetivo específico, o varios objetivos específicos. Y eso es lo otro que tenemos dentro de, como en cualquier proyecto, ¿verdad? O en cualquier cosa que hagamos, tenemos el objetivo general y los específicos, ¿vale? En cuanto a aprendizaje, pues uno es el resultado final, el objetivo de aprendizaje que queremos al final, y luego tenemos ya un poquito más específicos por lecciones, por temas, por apartados, por módulos, ¿verdad? Los pasos que conducen a que podamos aprender tener ese aprendizaje al final. Entonces, un ejemplo, y de nuevo, seguramente se puede mejorar muchísimo. Ya, si avisé, no, como es, no hay pierde, ¿verdad? Porque ya avisé que no soy la mejor haciendo objetivos, pero sé que son importantes, entonces sigo aprendiendo y sigo viendo cómo definirlos de mejor manera. Y también pues tener esto en cuenta de que no hace falta que sea perfecto, ¿sí? O sea, sino que el objetivo de alguna manera nos permita enfocar nuestras energías y todos los recursos que vamos a poner dentro del diseño de la experiencia a que se logre este objetivo, ¿ok? Entonces, esto lo vamos a ir, digamos, mejorando en el camino. Este es el que fue para esta sesión. La persona aprendedora, es decir, shapers, podrán definir los conceptos básicos necesarios para diseñar y facilitar experiencias de aprendizaje efectivas enfocadas en la realización de talleres y charlas para sus proyectos, al recibir herramientas y conceptos esenciales que les permitan estructurar sus contenidos de manera pedagógica y atractiva. Digamos que ahí va. Todavía creo que se puede mejorar mucho. También ChatGPT me ayudó, entonces hay cosas que, que todavía se pueden, digamos, cambiar. Por ejemplo, ahora que lo leo de nuevo, después de 5 veces que ya lo leí, le cambiaría la palabra pedagógica, ya que cuando hablamos de personas adultas, hablamos de antropología, andragogía, sí, es lo que más se escucha, pero estamos intentando llevarlo más hacia antropología porque estamos hablando de personas, no solo de hombres, porque andro es hombre. Entonces, por ejemplo, eso es algo que ya sé que le cambiaría. En vez de la palabra pedagógica, le pondría la palabra antropológica, porque estamos hablando de personas adultas dentro de la sesión. Entonces así podemos verlo. También tenemos nuestros objetivos específicos. En este caso era, por ejemplo, cómo se crean objetivos del diseño de experiencias de aprendizaje, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos clave? ¿Cómo hacer que sea un objetivo
efectivo para guiar la estructura. Y esto es lo que les decía que está en el artículo de los recursos que les voy a dejar, y es una rúbrica para evaluar estos objetivos, ¿vale? Entonces, es preguntar si se incluye un verbo en infinitivo, ¿sí? En vez de ponerlo como descubrirá, es descubrir, ¿sí? Ponerlo en infinitivo. Luego, si enfatiza una idea principal, si tiene una estrategia. A mí, por ejemplo, el que más me cuesta es si se puede medir. Eso es lo que más me cuesta siempre. Capaz algunas de ustedes también, ¿verdad? O sea, en general, objetivos de que OKRs, ¿verdad? O sea, medir. Eso es lo que a mí más me cuesta, pero justo es parte también de que podamos tener experiencias de aprendizaje en donde de alguna manera podamos medir que la persona definió, aprendió, analizó, etcétera. Entonces, así vimos, digamos, esta parte de objetivos, que de nuevo es súper importante, pero al mismo tiempo no perdamos de vista que no tiene que ser un objetivo perfecto, sino que tiene que poder guiarnos a donde queremos llegar. Y tenemos una pregunta, Noemí. Sí, hice una pregunta allí. Por ejemplo, ¿ves que ahora se utiliza mucho la metodología de SMART para construcción de verbos? ¿Tú Sí, la recomiendas, la usas? ¿O esto es sí, como la parte de simplificar o corroborar que la estamos usando? Porque las totalmente. miraba que algunas eran como muy similares con las letritas o con el Exacto. acrónimo. Totalmente, y gracias por mencionarlo. Justo, otra forma de hacerlo es a través de la metodología de SMART, ¿verdad? Entonces lo pueden ir viendo si es simple, si es medible, ¿verdad? Si es asequible. Ya me olvidé la R y la T, siempre tengo mi ayuda a memoria del SMART. Pero también, y de hecho lo tengo en una rúbrica, voy a ver si se los puedo pasar, pero es muy parecido a esto, ¿verdad? O sea, es como estas preguntas que se hacen. Entonces, sí, el SMART también aplica para objetivos de aprendizaje. Eh, y creo que justo ahí también dentro del SMART es lo medible, algo súper difícil para poder meter en los objetivos. Entonces, gracias Noemí. Ok, entonces ya vimos un poquito de esta definición de diseño de experiencias de aprendizaje. Hay más cosas, ¿sí? O sea, de nuevo, esta es una sesión en donde vamos a ver a grandes rasgos, pero que espero que igual se puedan quedar con algunas cosas importantes para sus proyectos. Entonces, ¿qué más abarca el diseño de experiencias de aprendizaje? Momentos del taller, ¿sí? Las dinámicas que se van a hacer para lograr los objetivos. Entonces, esto es súper importante, ¿verdad? Que lo tengamos muy, o sea, yo soy de la estructura, pero justo para poder después ser flexible, ¿sí? Entonces, poder tener esta estructura de cuál va a ser mi cronograma, ¿sí? Entonces, tengo mis objetivos, tengo mi cronograma, qué va a pasar en cada momento de la sesión para poder ir yendo, ir navegando, ¿sí? Toda la experiencia. Y algo que hacemos mucho en Shapers, y sí lo he visto, es que es como, no, pues yo tengo mis slides y ya, ¿verdad? Preparo mis slides y ahí algo va a pasar, ¿verdad? Y es como de, ok, sí, pero ¿qué pasa si vamos un poquito para atrás y vemos, ok, vamos a tener, necesito en la sesión de este proyecto abarcar estos tres conceptos sí o sí? ¿Cómo los vamos a enseñar o cómo los vamos a facilitar de esta y esta otra manera? Y entonces, ok, ¿cuánto tiempo me va a llevar eso? ¿Cuántas dinámicas necesito para llevar este concepto? Y así nos vamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estas preguntas que yo les hago, ¿verdad? De tanto en tanto, justo es parte de ese cronograma. Es como, ok, cuando hablo de esto, voy a preguntarles esto, ¿sí? Entonces, eso luego, aunque no estemos viéndolo todo el tiempo, nos ayuda a que podamos estructurar un poquito mejor. Y, por ejemplo, yo sé que voy bien de tiempo porque me quedan
digamos, un poquito más de la mitad para desarrollar lo que me queda. Y dentro de mi cronograma, pues era más o menos así. Entonces, no significa que vamos a llevarlo, súper a rajatabla. De hecho, una recomendación es tener tiempo como de sobra. O sea, si ustedes piensan que, por ejemplo, en los compartires se lleva muchísimo cuando hay sesiones en donde vamos a dar mucho espacio para que las personas compartan. Entonces es como, ok, si van a venir aproximadamente cuántas personas o a cuántas personas les puedo dejar hablar, si van a hablar cuántos minutos, por eso también en los acuerdos pueden poner como cada intervención puede durar hasta 2 minutos, etcétera. Como que formas de que vayan manejando sus tiempos. A veces lo que yo hago es poner en un post-it como los momentos y más o menos a qué hora tendría que estar empezando ese momento. ¿Sí? Entonces así, de esa manera pueden llevarlo de manera más ágil al, a, a la sesión. Y también esto ayuda mucho cuando quien diseña la sesión no es quien facilita. ¿Sí? Porque quien diseña, entonces tiene que poner todos los detalles dentro del cronograma para que la persona que vaya a facilitar sepa cuál es la base, qué es lo que sí o sí se tiene que hacer, qué es lo que está diseñado para que las personas se sientan a gusto, para que las personas aprendan este concepto de esta manera, etcétera. Entonces es muy importante el cronograma de la sesión, si vamos a tener breaks, si, por ejemplo, si son más de 2 horas de taller, hay que tener un break en el medio, porque si no, pues se hace muy difícil, nos cuesta atender, ¿sí? Entonces, muy importante. ¿Cómo se va a hacer la transmisión de conocimiento? Si vamos a tener slides, si vamos a tener videos, vamos a tener un audio, una música, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a hacer, si es en físico, vamos a hacer una ronda, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si vamos a utilizar herramientas, post-its, plumones o en virtual Mural, Miro, un pizarrón, Mentimeter, hojas impresas, Google Docs, ¿qué vamos a necesitar, verdad? Entonces poder poner todo eso para que luego pues no vaya a ser que nos olvidamos en el mero día que estamos haciendo la sesión, el taller. ¿Cómo haremos la evaluación de conocimiento? Esto que decíamos de la medición, ¿verdad? ¿Cómo a veces lo necesitamos justamente, algo que creo que a algunos les cuesta y para lo que son nuestras queridas impact officers, para medir el impacto, ¿verdad? O sea, como cómo ayudarnos también a medir ese impacto. Bueno, cuando parte importante de nuestros proyectos son talleres, charlas, etcétera, pues tenemos que ver cómo vamos a hacer esa evaluación de conocimiento, cómo vamos a ver que realmente impactamos a esas personas y no solamente fue como, se registraron, bueno, alguien se conectó, ¿verdad? Sino que ver cómo vamos a hacer esa evaluación de conocimiento. Entonces, el ejemplo aquí, por ejemplo, no es que les voy a hacer un examen, pero luego hacia el final hacemos una pregunta, ¿verdad? Entonces, como que esa es una forma de, y hay diferentes niveles dependiendo, o sea, en las escuelas, pues nos hacen un examen, ¿verdad? Entonces, pues hay niveles desde una pregunta o nada a hacer exámenes. Luego, si vamos a necesitar calcular tiempo para hacer anuncios, generalmente en Shaper siempre estamos haciendo anuncios de alguna cosa, ¿verdad? Entonces, súper importante que lo tengamos también ahí dentro de nuestros tiempos. Y dentro de los recursos les voy a dar esta plantilla de cronograma muy sencilla, pero que a mí me ayuda muchísimo, aún siendo sencilla, porque me da ya, o sea, primero se rompe la hoja en blanco, que no sé si les ha pasado el bloqueo de la hoja en blanco al momento de escribir cualquier cosa, desde un reporte, pues un ensayo, lo que sea. Bueno, también cuando tenemos que diseñar un taller, también existe el bloqueo de la hoja en blanco, entonces ya comienza rompiendo ese bloqueo, esta plantilla, y pues ahí vamos viendo cuál es el formato, cuál es la duración, cuáles son los objetivos, cuáles son los momentos, ¿verdad? Si tenemos observaciones, qué herramienta vamos a necesitar, un link, etcétera, ¿verdad? O sea, como qué slide vamos a tener que ver en esa parte, todos los detalles que quieran ponerle, bueno, esta plantilla se las voy a pasar también en los recursos. Muy bien, entonces,
¿qué aprendimos hasta ahora? Haciendo este chequeo de casi mitad un poquito más de la mitad de sesión. Si quieren escribir en el chat alguna cosa que se les haya quedado, que hayan aprendido hasta ahora. A ver, les doy unos segunditos para escribir. Herramientas para hacer nuestro diseño de aprendizaje. Nice. Viene ahí. La pirámide. Nice. La taxonomía de Bloom. El valor de la planeación y la organización. Yes. Muy bien. La importancia de la preparación previa. Yes. Ay, si se pueden quedar con eso, yo ya feliz. Porque sí, sí siento que es súper importante y algo que nos olvidamos mucho en nuestra hermosa comunidad. La importancia de escribir con todos los puntos claves para que sea reproducible. Eso es algo súper importante. Eh, como esto de que, o sea, esta palabra clave que usaste ahí, reproducible, que además de la sesión en sí, o sea, eso se puede utilizar después. Vuelvo al proyecto de igualdad ya como ejemplo, simplemente porque pues trabajé en ese proyecto y porque era un proyecto en donde los talleres eran parte esencial de todo el proyecto. Y justamente hicimos un taller muy grande de como 3 horas, 4 horas en, en el 2020. Y aquí su servidora justo hice todo el cronograma de que cada segundo, todo el contenido, les hice a todo, porque iban a haber varias personas que iban a facilitar. Entonces les hice poner todo su contenido ahí, así, con detalle. Y eso luego quisimos al año siguiente retomar el proyecto porque tuvo sus momentos de idas y venidas el proyecto y con ese documento que habíamos todos aportado pudimos retomar y reproducir, por eso me quedé con eso, porque pudimos reproducir partes del taller gracias a que estaba todo ahí definido. O sea, es básicamente también para no trabajar doble, poder hacer esta preparación previa. Dice el post que son los indicadores y su importancia. El éxito de un taller es la preparación y cuidar los detalles. Así es. Noemí, te escuchamos. Ay, sí, qué pena, voy a ser la alumna bien portada. Fíjate que ahorita que decías me acordaba mucho de algo que luego creo que nos creemos como omniscientes y que siempre vamos a estar en los proyectos y sabemos perfecto una palabra qué significa y todo lo que va a implicar. Y justo desde hace muchos años aprendí que pues no nos podemos creer así, ¿no? Entonces, cada instrucción que hagamos, si sabemos que queremos un post-it de color azul porque eso al final va a ser importante, eso tiene que estar escrito. Pensando en que quien lo lea entienda perfecto qué es lo que se va a hacer, porque a lo mejor puede haber una enfermedad, puede haber una ausencia de algo, o sea, tú tienes un intercambio, qué sé yo, pero es súper importante que a la hora de redactar pongamos como esas cositas, ¿no? O cosas. Totalmente, totalmente. Gracias por ese aporte, Noemí. Porque sí, o sea, no solo por si estemos o no, sino también, y creo que a los shapers quizás nos cuesta un poquito porque no queremos que se acabe ser shaper, pero pues también imagínense, o sea, esta sistematización de poder tener todos los talleres que se han hecho en el hub, por decirles, ¿verdad? O sea, y tenerlos así de detallados como dice Noemí, de poder, es que para mí esta palabra es esto, y me refiero a esto, o como decías, ¿verdad? El post-it azul por esta razón, y poder dejar también la capacidad dentro del hub, ¿verdad? Que no se vaya con nosotros cuando nos hagamos alumni, sino que se quede también en el hub. Creo que eso es algo también, digo, que a mí al menos me gusta pensar como justo que al menos, bueno, al menos con las grabaciones, pero también que podamos dejar de otras maneras y quizás dejar este tema de los talleres podría ser una forma, al menos los que son de proyectos, ¿verdad? Por ejemplo, los de igualdad ya que les decía, ¿verdad? O sea, como tenemos los talleres escritos, al menos bastantes, y que si alguien quisiera retomar, pues podría retomar, ¿verdad? Entonces,
Me niego a ser alumni aunque ya lo soy, dice ahí Paula, así mismo. Bueno, ya a mí me quedan unos meses y también estoy así en modo de, no, no me quiero ir, señor Stark. Em, bueno. Entonces, bueno, ¿qué aprendimos hasta ahora? Vimos conceptos de experiencia de aprendizaje, qué es, qué lo hace una experiencia de aprendizaje. Vimos lo que es el LXD, el Learning Experience Design, qué implica y cuáles son estos, digamos, elementos, como por ejemplo el de tener en cuenta a nuestra persona aprendedora. Luego, los objetivos de aprendizaje, ¿verdad? Estos tan temidos pero necesarios objetivos de aprendizaje. Entonces vimos un poquito de estos conceptos y bueno, y la importancia de tener todo bien definido, el cronograma, la estructura como para poder ser flexible. Y entonces, ahora en estos minutos que nos quedan, me gustaría ir a un poquito de facilitación. Si bien la sesión era sobre diseño de experiencias de aprendizaje, a mí siempre me gusta hablar un poco de facilitación porque creo que es súper importante, ya que de nada sirve tener una experiencia de aprendizaje súper bien diseñada si luego al momento de facilitar, pues va a faltar algo, ¿verdad? Entonces, súper importante también esta segunda parte. De nuevo, puede ser que la haga la misma persona, puede ser que la hagan diferentes personas. También puede ser que haya más de una persona facilitando, entonces eso también requiere otro tipo de coordinación. No es solamente, vos habla de tal slide a tal slide, sino que conlleva más cosas el co-facilitar, por ejemplo, una experiencia de aprendizaje. Y aquí me gustaría hacer esta distinción, porque creo que, aunque quizás estemos de varias generaciones en este lugar y las personas que están escuchando también la grabación, pues sí, la escuela formal nos ha montado en esta estructura de la transmisión de conocimientos. ¿Sí? Son muy pocos lugares, escuelas, profesoras, profesores que han pasado de esta primera parte de transmitir conocimientos, que es algo súper necesario, pero hoy en día, en donde pues la información está por todos lados, el conocimiento de alguna u otra manera lo podríamos adquirir, ¿vale? No les digo que es así como, porque está todo en internet, ya vamos a tener conocimiento, porque pues tiene que pasar una cosita más para que la información se transforme en conocimiento, pero termina siendo, digamos, importante. O sea, hoy, por ejemplo, yo estoy haciendo ambas cosas, o intentando al menos hacer ambas cosas, transmitir conocimiento, pero también facilitar el aprendizaje. Así que no solamente, porque si fuera a transmitir el conocimiento nada más, yo les pondría estas slides, pues léanlas y ya. Pero entonces hay cosas que estoy intentando hacer, como esto de los chequeos, ¿verdad? Preguntándoles cosas, dándoles ejemplos, relacionándolo con lo que hacemos en Shapers, ¿verdad? Cosas que hacen que sea un poquito más que transmitir conocimiento. Hay sesiones en donde es mucho más obvio el tema de facilitar el aprendizaje, porque, por ejemplo, los talleres, que esta es una sesión interactiva, pero no alcanza a ser, al menos como yo lo defino, un taller en donde ponemos a practicar, pero sí, los talleres generalmente tienen que ser un poquito más largos para que podamos hacer ejercicios pues un poquito más complejos. Por ejemplo, en los talleres que yo doy sobre este tema, que son varios, pero de 2 horas al menos, y entonces lo que hacemos es completar la persona aprendedora, ¿verdad? Entonces tenemos nuestro taller que queremos hacer, nuestra experiencia de aprendizaje, y entonces hacemos la persona aprendedora, y luego hacemos los objetivos de aprendizaje, y hacemos un cronograma de base, ¿sí? Entonces ahí lo que estoy haciendo es facilitar ese aprendizaje. Entonces, ya con esta distinción y también para que se pregunten, ¿verdad? Si es que vamos a solamente transmitir conocimiento o también vamos a hacer algunas cosas que nos ayuden a facilitar aprendizaje dentro de lo que es la sesión, el taller, la charla, la experiencia de aprendizaje que estamos organizando dentro del proyecto del Hub. Y aquí algo súper importante dentro de la facilitación de estas experiencias de aprendizaje. Esto también va en el diseño, pero lo quise poner
en la facilitación porque hay diferentes formas de facilitar claramente estos formatos. Entonces, por un lado tenemos los formatos síncronos y asíncronos. Síncronos son los que son al mismo tiempo, ¿sí? O sea, al mismo tiempo yo estoy con ustedes en vivo, se podría decir, ¿sí? Son los que son en vivo y pueden ser una charla, un taller, puede ser un curso síncrono. Y luego está lo asíncrono. Generalmente los cursos online son los asíncronos. O, por ejemplo, quien está viendo esta grabación, pues pasó de ser síncrono a asíncrono, ¿vale? Porque no requiere que yo esté conectada al mismo tiempo para poder facilitar la experiencia de aprendizaje. Obviamente es muy diferente y generalmente los que son asíncronos, diseñados asíncronos, son un poco mejor. Si ven, yo intento hacer una, digamos, inclusión un poquito más activa de las personas que están viendo esto en la grabación, ¿sí? Para que se sientan incluidas dentro de la experiencia de aprendizaje, pero obviamente se entiende que no es lo mismo que, pues, si fuera un curso online en donde de por sí ya es asíncrono, o el taller síncrono en donde pues estamos aquí activamente trabajando, haciendo los breakout rooms, entonces eso grabado pues realmente no se va a poder hacer, ¿verdad? Como esa parte. Entonces, por un lado tenemos esos formatos. Luego tenemos el formato virtual o físico. Y aquí, pues quienes ya me conocen y algunas personas del Hub ya saben que yo soy súper pesada con esto, que no es virtual y presencial, sino que es virtual y físico, porque la presencia debería estar en ambas, ¿ok? Por eso al comienzo, cuando hicimos lo de los acuerdos, les dije presencia, porque esto también es presencial, ¿ok? La virtualidad no le quita la presencia. Y esto recuerdo mucho en la pandemia, pasaba que me conectaba a charlas en donde las personas decían, bueno, si fuera presencial lo haríamos de tal manera. Y ya se notaba en las caras, ¿verdad? Que las personas quitaban, o sea, se iba la presencia porque les dieron permiso a que no estuvieran presentes, les dijeron no es presencial y se iba la presencia. Era una cosa que se veía en las caras, muy impresionante. Y ahí es cuando como que me llegó esto de, es que la presencialidad va siempre, y no sé si les ha pasado de estar, por ejemplo, en una clase en la universidad, en la escuela, estar presencial, porque están de manera física, su cuerpo está ahí, pero su mente está en cualquier otro lugar. Y entonces están presentes, pero no están presentes. Entonces realmente la presencia es en donde está su atención. Si su atención está aquí en la pantalla, pues están presentes aquí, ¿ok? Pero la fisicalidad tampoco asegura la presencia, ¿vale? ¿Cómo hacer presencia se nota y se transmita de manera virtual? No sé si es la pregunta que creo que es, o si entendí la pregunta. Tengo algunos consejos para darles de cómo hacer que tengamos más presencia virtual o que tengamos más, digamos, incrementar esa presencia. No sé si te referías a eso, Paula. Ahora lo voy a comentar. Y bueno, y finalmente el formato puede ser individual, o sea, una mentoría, por ejemplo, puede ser una experiencia de aprendizaje uno a uno. Puede ser grupal, por ejemplo, esto es más grupal, pero luego podemos estar pensando en una experiencia de aprendizaje para 20,000 personas. Entonces estamos pensando en algo que va a requerir otro tipo de recursos, otro tipo, bueno, el cronograma, ¿verdad? O sea, como diferentes cosas si es que es individual, grupal o masivo. Y a tu pregunta, Paula, vamos a hablar un poco de la presencia virtual, de cómo podemos asegurar la presencia virtual. Lo primero, que no lo puse aquí, pero para mí es súper importante, es este acuerdo de la presencia, mencionarlo al comienzo. Y quizás quienes ya me han escuchado hablar muchas veces de esto, yo lo menciono todo el tiempo. Todo el tiempo que estamos en algo virtual y hablan de, es que vamos, por ejemplo, en el hub, siempre es como, y las juntas presenciales, es como, esto es una junta presencial también, cuando estamos en junta
virtual, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque justo es no quitarle la presencia a lo virtual. Aquí estamos presentes, o sea, yo no estoy haciendo otra cosa, estoy presente acá, ¿vale? Entonces, eso es lo primero, los acuerdos, mencionarlo, o sea, que no sea algo como que demos por sentado, mencionar que necesitamos la presencia virtual de cada persona. Luego, chequeos, ¿sí? O sea, esto de que yo les estoy diciendo, o sea, por ejemplo, acá nadie está con cámara, pero yo lo que estoy haciendo es como reacciones, chat, a ver, ¿cómo van? Díganme, ¿verdad? Entonces, voy haciendo chequeos para que ustedes, aunque no están con la cámara, que es una de las formas de tener presencia, pero que al mismo tiempo yo al menos, a mí no me gusta como obligar a que la gente prenda su cámara, porque creo que igual puede haber presencia de otras maneras, ¿verdad? Para mí no, y yo también he estado en una charla presente, pero con la cámara apagada. Entonces, por eso yo no hago esa insistencia como otras personas lo hacen, pero entonces sí intento hacer este tema de los check-ins a cada rato, ¿verdad? Y de, a ver, hablen, ¿qué dicen? Una reacción, alcen la mano, ¿verdad? Entonces, de esa manera incrementamos la presencia. Menciono desde el inicio, oxigenar el cerebro y el cuerpo, vaso de agua, tener, por ejemplo, cuando son un poquito más largas, hacemos breaks físicos y entonces nos paramos, hacemos un estiramiento para que se pueda oxigenar el cerebro y el cuerpo. Esa es otra forma de aumentar la presencia. O cuando podemos ver, por ejemplo, si yo viera que nadie escribió en el chat, entonces les diría que, a ver, vamos a pararnos, vamos, porque pues necesito que estén como más oxigenados, más activos, ¿verdad? Evitar las distracciones, ¿verdad? Entonces, mencionar todo esto, para mí lo esencial de cómo aumentar la presencia es hacerlo obvio o decirlo, como necesito que estén presentes. A ver, ¿dónde están? ¿Sí? Y no como dejarlo como, bueno, es virtual, entonces pues, no van a estar aquí. ¿Verdad? O sea, no sacarle eso ya de por sí. Y por eso siempre digo que las palabras importan, siempre. O sea, si le quitamos con nuestras palabras la presencialidad, pues ya, nos fuimos. ¿Sí? Entonces, esto es presencial y no me voy a cansar de repetirlo. Aquí veo, por ejemplo, a Andrea, que seguramente ya me ha escuchado muchas veces hablar de esto hasta el cansancio y no dejaré de repetirlo. Entonces, bueno, esa es una forma de hacerlo. Hay muchas formas. Entonces, hay muchas formas de aumentar la presencia, pero esas son las que yo recomiendo. Y bueno, y luego tenemos como el uso de herramientas, entonces si usamos Mentimeter podemos hacer que estén activos o pizarrones virtuales, dependiendo obviamente de lo que necesitemos y el objetivo de aprendizaje que tengamos, pero podemos ir utilizando herramientas para también aumentar la presencia. Ahí Noemí dice las pausas activas, exactamente, también. Todo eso ayuda muchísimo a aumentar la presencia. Ok, y esto más se los dejé así, porque yo no soy fan de que un slide tenga un montón de escrito, pero se los dejé así también para que tengan como un poquito todo, aunque no hablemos de todo esto y lo tengan dentro de la grabación y lo tengan dentro de la presentación, que les comparto en los recursos. Uno de nuestros objetivos como personas que facilitamos aprendizaje, que facilitamos experiencias, es dinamizar el grupo. Sí, entonces esto que he estado intentando hacer por esta hora casi y media de estas dinámicas, de preguntarles, de quizás, digo, ahora no hubo interrupciones, pero si hay alguna interrupción, por ejemplo, en virtual, pues son los micrófonos que se abren de la nada o en físico, ¿verdad? Que pase un camión o mil interrupciones que pueden suceder. Eso es lo que nos toca como personas que facilitamos el espacio, retomar la energía, manejar la energía. Uy, eso es como de las cosas que más tenemos que hacer. Entonces, algo que he estado haciendo todo este tiempo es intentar justo manejar como que ustedes estén más enérgicos, que yo esté más enérgica. Y aquí, no sé si, bueno, de hecho aquí en este slide tengo, en algunas slides, quizás alguien lo haya visto o no, tengo un rayito, no sé si lo alcanzan a ver en la esquina inferior derecha.
Cada X cantidad de slides y en ciertos momentos clave me pongo un rayito en mis slides porque es para hacerme acordar que tengo que estar con cierta cantidad de energía, porque a mí me ha tocado ir a charlas y talleres y, o sea, obviamente no voy a decir de qué hubs, pero sí me ha tocado ir a algunas charlas que la energía está súper baja de la persona que facilita la experiencia de aprendizaje. Entonces ya de por sí ya todo está bajo. O sea, si yo les estuviera hablando así con una energía así, hay que dinamizar el grupo, aplicar dinámicas grupales. Es muy importante que manejemos las interrupciones. O sea, se me durmieron a los 3 minutos. Entonces, por eso es que, tengo que estar súper enérgica. También por eso cuando termino cualquier taller que facilito, estoy así de que ya, ¿verdad? Pero porque hay que ponerle muchísima energía, tanto en físico como en virtual, ¿verdad? Entonces, bueno, justo, manejar las interrupciones o quizás cuando, no sé, me ha pasado en algunos talleres que una persona o sea, se pone a hablar como de un ejemplo de su vida y no tenía nada que ver con lo que estábamos hablando y era así de, ok. Y entonces, ¿cómo retomamos la conversación? ¿Cómo cortamos? Animarnos a cortar a las personas, pero que no se rompa el espíritu, ¿verdad? De la energía. Entonces, digo, de nuevo, todo esto los estoy poniendo casi, casi así de última, porque bueno, no es parte del diseño, pero como les decía, ¿verdad? Si diseñamos un taller súper, súper bonito y luego, pues la persona que facilita no tiene en cuenta todas estas cosas, ¿verdad? O sea, y se pone a leer nomás slides, uy, ¿verdad? Entonces, tiene que ser mucho esta parte, identificar los estados de ánimo, ver si hay que hacer otra actividad y eso también la flexibilidad. Y a mí me gusta mucho cuando hago guías de talleres que yo no voy a facilitar, por ejemplo, también cuando yo voy a facilitar, pero como hay cosas que por ahí para mí son de cajón, ¿verdad? Entonces por ahí a veces no las pongo, pero como decía Noemí, es súper importante esas cosas que a veces para nosotros son de cajón ponerlas también. O sea, yo pongo alternativas, ¿verdad? Entonces es como de, si el grupo está muy bajo de energías, poner esta actividad en vez. Y entonces eso también le ayuda a las personas que facilitan a tener que tomar decisiones en el momento de cuál de las actividades van a hacer, dependiendo de cómo esté la energía del grupo. Tiene mucho de impro, o sea, es mucho de improvisar, es mucho de ver, uy, ¿cuánto tiempo tengo? Entonces, ¿verdad? O sea, como les decía, tener la estructura, pero para poder ser flexibles, para que la persona que facilite dentro de su improvisación pueda tener esa flexibilidad. Entonces, esto no lo voy a leer todo, de nuevo es para que ustedes lo tengan, pero hay tareas básicas de una persona facilitadora, para mí las más importantes. Uno es favorecer la participación, que las personas tengan este espacio para participar. Hay veces que, por ejemplo, una charla, ok, es toda la charla y luego preguntas y respuestas. Eso se dice desde un comienzo, ¿verdad? Es como, vamos a tener las preguntas y respuestas, pueden ir haciéndolas en el chat, vamos a favorecer la participación, ¿verdad? O en un taller, pueden hacer cuando quieran. Entonces, digo, eso requiere también un poquito más de orden y de estructura, el poder meter preguntas y respuestas en el medio, por ejemplo, porque obviamente se te va el tiempo, etc. Luego, este tema de las energías, súper importante. Cuando se está trabajando, por ejemplo, una clase y estamos trabajando un concepto súper, súper difícil, ver qué dificultades tienen las personas y por ahí, ok, voy a tener que dejar este concepto para la siguiente clase, o sea, en mi cabeza, ¿verdad? Voy a dejar este concepto para la siguiente clase porque tengo que reforzar y hacer que las personas entiendan este concepto. ¿Sí? Entonces, como que esas micro decisiones son las que tienen que hacer una persona facilitadora todo el tiempo. Y esto se hace a través de la práctica, pero también a través de estar leyendo, aprendiendo. Y esto me gustaría que se les quede un poquito
de que no porque sabemos cosas, sabemos cómo facilitar el aprendizaje de esas cosas. Entonces requiere que nos pongamos a aprender, ¿sí? O sea, no es por default que sabemos cómo facilitar una experiencia de aprendizaje efectiva. Y obviamente siempre vamos a seguir aprendiendo. Yo sigo aprendiendo todo el tiempo. Pero justamente lo que les animo es a que no piensen que porque son líderes, shapers, wow, ya, o sea, no necesitan aprender nada más, ¿verdad? O sea, aquí pues sí, o sea, como seguir aprendiendo. Creo que eso es lo que me gustaría que se queden, seguir aprendiendo a cómo facilitar experiencias de aprendizaje, cómo diseñar experiencias de aprendizaje. Les voy a dejar los recursos, entonces vean los recursos, cómo podemos hacer para mejorar este tema de los formularios al finalizar, que digo aquí, al menos los que se registraron, y les voy a dejar el link igual para los que no se registraron, para que nos dejen su correo. Justamente los que se registraron les voy a enviar el link de la evaluación, ¿verdad? Del formulario de evaluación. ¿Por qué? Porque pues queremos seguir mejorando nuestros talleres, nuestras sesiones de habilidades shapers, ¿verdad? Entonces aquí pueden anotarse, si es que no lo hicieron. Entonces sí, o sea, es súper importante que podamos, por ejemplo, que las personas nos digan en qué podemos mejorar. Y ustedes también, cuando vayan a una sesión, a un taller, digan en qué la persona puede mejorar, en qué se puede mejorar el diseño, etcétera, porque eso ayuda muchísimo a que nuestros talleres, nuestras sesiones puedan seguir mejorando. Entonces, eso es algo súper importante también para ustedes como shapers, agregar esto de un formulario al final para que nos digan cómo podemos seguir mejorando. ¿Ok? Entonces, seguir aprendiendo, seguir mejorando. Y esto que les decía, que muchas personas me pusieron que querían temas de oratoria, vamos a tenerlo en cuenta para habilidades shapers, pero digamos, eso es todo un taller específico de oratoria. Aquí, pues lo que les puedo decir es que sí, cosas que tenemos que saber es poder distinguir cuando están afirmando, cuando están declarando, cuando están haciendo una pregunta, el tema de juicios, esto que les decía, ¿verdad? Poder identificar estados de ánimo, emociones. Entonces, sí, el tema de oratoria, lo que les puedo decir, hablar fuerte y claro. En físico, cuidar mucho el lenguaje corporal, si bien también en virtual, como capaz habrán visto, yo uso mis manos muchísimo, pero porque ayuda a destacar un concepto, a lo que estoy diciendo, ponerle un poquito más de énfasis. También, bueno, en físico, pues es mucho más, porque además tenemos que, no es solo hasta aquí, sino que es todo, ¿verdad? Y en virtual hay que duplicar la energía, porque como hay una pantalla de por medio, entonces pues tenemos que ponerle mucha más energía para que las personas sientan esa energía. Como les decía, los recordatorios de energía en los slides, creo que, a ver en cuál tenía, en ese por ejemplo, lo puse ahí porque como ya estamos terminando, es como de no te olvides que necesitamos todavía energía. Y modular, ¿sí? O sea, modular, que se entienda lo que estamos diciendo, obviamente no así, pero sí que se entienda lo que estamos diciendo. Esto lo podemos hacer practicando, de que con el lápiz en la boca, etcétera, para que se nos entienda lo que decimos ya sea en físico o en virtual, en cualquiera de los dos necesitamos que hablemos bien y que hablemos de manera, pues, clara, ¿sí? Fuerte y clara. De nuevo, este es un slide de oratoria, pero se puede hacer un taller de oratoria, básicamente. Y pues sería buenísimo que lo hagamos. Ahí luego pues nos comentan si les gustaría un taller de oratoria, una sesión de oratoria, de conceptos claves al menos. Y pues ahora sí, ya de toda la sesión, me encantaría escucharles a las personas que puedan, qué es lo que se llevan de esta sesión, ¿sí? ¿Cuál es el aprendizaje? Ya estuvimos haciendo chequeos, pero ahora sí ya uno global, qué es lo que se llevan de la sesión. Y antes dice,
ocupo uno de oratoria. Buenísimo, ahí vamos a ver para hacer uno. Entonces, me encantaría escucharles de qué se llevan de esta sesión y en breve les comparto los recursos. Entonces, a ver, les escucho. A ver, quien quiera levantar la mano y simplemente habla y listo. Y les escuchamos a toditas y toditos. ¿Quién se anima? Sí. A ver, Jonathan. Hola, hola, ¿me escuchan? Aquí estoy. Yo creo que lo principal que me llevo era esto de la persona aprendiendo, o sea, tomarlo mucho en cuenta, ¿no? Porque si bien he diseñado talleres, he dado algunos talleres antes, mm, siempre estoy como desde el lado de lo que yo quiero compartir y lo que yo creo que es importante y todo esto, y tomando en cuenta el desarrollo de objetivos y todo, pero no me había parado a detener como, ok, esto es lo que yo quiero compartir, esto es lo que yo sé compartir, pero no sé cómo puede aprender la persona, qué es lo que quiere aprender, qué es lo que a lo mejor ya sabe. Entonces, como esta retroalimentación, todas estas cositas, a mí es como que me ayuda a cambiar el chip y a no mantenerme como en una sola línea, ¿no? Sino verlo un poco más amplio el panorama. Creo que es por lo menos para mí lo que más se me queda. Buenísimo. Genial, Jonathan. Muchísimas gracias por eso y por venir también. Cari, te escuchamos. Hola, buenas noches. Muchas gracias por el taller, Gise. Pues me quedo con dos cosas. Uno, sobre la presencialidad. Muchas veces dando talleres o cursos así online, pues la verdad era de las personas que pedía que prendieran sus cámaras, ¿no? Pero sí a un punto en el que a veces están como igual enfocados en ver cómo se ven, que dejan de prestar atención, ¿no? Eso y también el post de cualquier taller o curso. Creo que es importante esta evaluación y muchas veces, bueno, voy a hablar de mi caso, he preparado como materiales y todo, pero me olvido de justo los indicadores, o sea, después de este taller, ¿qué más sigue, no? Entonces, eso es algo que me quedo. Muchas gracias. Genial, gracias, Cari. Gracias por venir también. Génesis. Hola, gracias. Me gustó mucho todo el taller que nos compartiste. De hecho, siento que hay grandes actitudes que fortalecer y desarrollar en cuanto a pues, a lo que ya comentaron los compañeros, pero también en, en esta parte de la oratoria. A mí yo creo que, aunque fue lo último, creo que es de lo más importante, siento, porque me ha tocado grabar sesiones que imparto y ya cuando las escucho digo, o sea, yo en mi mente sentía que lo estaba diciendo muy claro, incluso le pongo traducción, digo, subtítulos, y a veces los subtítulos no se ponen bien porque yo no vocalicé bien las palabras, ¿no? Entonces digo, bueno, si no sé, si ni siquiera, sí, pues cuando es en línea no lo puedo transmitir con esa idea, pues igual, aunque yo piense que estoy diciendo las ideas claras, no llega el mensaje como debe, ¿no? En cuanto a presentaciones en línea, me he detenido más a abrir esta retroalimentación durante la presentación y dejo todo como, por ejemplo, todo al final, a un Kahoot o algo, pero las preguntas así como que al final, para evitar eso del tiempo y que las personas se puedan distraer. Este, aunque eso de los check-ins me gustó muchísimo, pues porque no es una distracción, sino es como esto de traer la presencia. Me gustó muchísimo, muchas gracias. Buenísimo, qué bueno que te gustó Génesis, que te sirvió. Pues espero que lo puedan incorporar a sus talleres. Antes de que se vayan, les voy a poner en pantalla también para quienes están en la grabación. Ahí está. Estos son los recursos. ¿Ok? A ver. Entonces,
Estos son los recursos. Ahí ya se ven. También los puse en el chat para quienes están en el Zoom. Los puse en el chat y aquí van a encontrar, pues, lo que les decía de las plantillas. Van a encontrar, pues, algunos artículos. La grabación también la voy a poner ahí, el link, ¿verdad? Y pues, bueno, eso era para que no se pierda. No sé si alguien más quiere comentar algo. Aquí, pues, en el chat, Diana dice, muchas gracias por la sesión. Me quedo con muchas cosas, pero me resonó mucho que aún las sesiones en línea son presenciales y que desde nuestras palabras le damos la importancia. Gracias, Diana. Miguel Ángel dice, fue muy grato escuchar este taller. El punto esencial con el cual me quedo y me ayuda muchísimo es sobre la persona aprendedora, el gran valor que tiene la transmisión de conocimiento y facilitar el aprendizaje. Gracias, Miguel Ángel, también por conectarte. Y no sé si hay alguien más que quiera compartir, pues, qué se lleva de la sesión antes de que terminemos por aquí. A la de una, a la de dos. Ay, ¿me Ahí, escuchó? Noemí. ¿Sí? Va. Uno, agradecerte mucho. Creo que desde que vi el nombre del taller se me hizo súper interesante. Como esta camioneta, por cierto, que quiere quitar y participar. Como creo que a veces nos falta como profesionalizarnos o ubicar lo importante que es esto, ¿no? Como que hicimos sí un foro, una charla, pero no ubicamos todo lo complejo que lleva, ¿no? Entonces ahí te stalkeé un poquito, Aurora Lab también se me hizo súper interesante lo que están haciendo y fue como, tengo que entrar. No importa que tenga que ir al mercado, no importa que tengo que entrar a ver qué hay, qué necesito y demás. Y lo último, ahí como preguntarte pero si quieres luego seguimos la conversación o ahí nos pones recomendaciones en la hojita esta que nos dejes de recursos. Como si conoces alguna metodología, luego uno como que se casa con metodologías que dices, uy, esto aporta muchísimo, es súper concreto, me ayuda a dar estructura y salir de esa parte en hoja en blanco. Creo que eso también está como súper chulo luego como tenerlo como en el radar, ¿no? Sí, bueno, qué bueno que igual, ¿verdad? Como esto que decíamos del cansancio y el mercado y así, que igual te pudiste conectar. Em, pues sí, o sea, el de metodologías, yo soy muy fan de hacer mi toolkit, o sea, mi caja de herramientas. Entonces tengo así como varias metodologías, por ejemplo, yo soy muy fan de las cartas, ¿verdad? De las cartas así como, eh, por ejemplo, tengo unas cartas que son para hoja de ruta de emprendimiento, otras cartas que son para hacer una cosa del futuro y entonces ver la creatividad. Entonces, como que tengo como varias metodologías, tanto de actividades como las que dije recién, o, por ejemplo, esto, ¿verdad? Ok, la taxonomía de Bloom me sirve para hacer los objetivos, ¿verdad? Y luego hay otras que me sirven para evaluación. Entonces, como que yo al menos no soy de que seguir una sola metodología, sino de agarrar un poquito de todo. Y la metodología con la que me guío para empezar esto de la hoja en blanco es abrir un nuevo documento de mi plantilla. Y entonces cada vez que voy a crear un taller, abro el documento de la plantilla y al menos, o sea, sin tener que pensar demasiado, tengo ya 5 cosas completadas, ¿verdad? O sea, de que, formato virtual o físico, individual o grupal, o sea, ya tengo al menos eso y, o sea, esa es la metodología, digamos, que más me ha servido. Entonces, no sé si ayudo eso, pero ahí en los recursos igual también les voy a agregar algunas cositas más ahora con base en esta pregunta que hiciste. Sí, buenísimo, gracias. Buenísimo, muy bien. Pues aquí también un mensajito de Jacqueline. Mil gracias, me llevó mucho aprendizaje de esta sesión y cosas que reflexionar, al igual que también cambiar el chip o concepto de ciertas cosas. Quedo al pendiente para la sesión de oratoria. Muy bien, pues ahí ya me llevo tarea también para ver que hagamos el de oratoria y tenemos uno que vamos a hacer de gestión de proyectos. Así que estén atentas y atentos que otra de las habilidades shapers que vamos a estar tocando es gestión de proyectos. Muy bien, pues les agradezco muchísimo por haberse conectado a esta sesión del Hub de Ciudad de México. Y bueno, espero que tengan un lindo resto de semana aún cansadas. Muy bien, muchas gracias por conectarse.
Gracias, ti. gracias a ti. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches.